Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy te voy a mostrar algunas de las celebraciones hechas por futbolistas que se han convertido en una verdadera burla u ofensas que, más allá de ser divertidas, fueron bastante ofensivas para los seguidores, jugadores y otros equipos. Pues quédate hasta el final del vídeo, porque te vamos a contar todo esto y mucho más. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. 8. Gareth Bale. Su celebración sí que le faltó el respeto a los seguidores. De hecho, ofendió a todo un país. En el año 2019, mientras jugaba para el Real Madrid, se enfrentaban a su rival Atlético de Madrid en un enfrentamiento acalorado. Nunca fue un juego cualquiera. Estaba a punto de alcanzar uno de los hitos más importantes de su carrera, por lo que tenía un plan de celebración bastante peculiar. Y aunque pareciera que no era gran cosa, su burla se conoce como cortador de manga, y es más que ofensiva. Estoy seguro de que puedes asumir lo que quiso decir con eso. Gareth se enfrentó instantáneamente a una suspensión de 12 juegos y una falta imborrable para los seguidores. 7. Georgios Katidis. En 2013, el jugador heleno no tuvo mejor ocurrencia que celebrar un gol realizando el saludo nazi, situación que le valió un duro castigo. El centrocampista ha sido castigado de por vida, sin poder vestir la camiseta de la selección nacional, mientras que su equipo, el AEK de Atenas, se plantea seriamente rescindir el contrato del jugador. Todo ocurrió en la 26ª jornada del campeonato griego, en el partido que enfrentó al AEK de Atenas y Alberia. Los locales, un histórico del fútbol heleno venido a menos, consiguieron la victoria en el tramo final de partido gracias al gol del interior Georgios Katidis, que decidió celebrarlo a su manera. Tras desprenderse de la camiseta, dejando al aire su cuerpo tatuado, no se le ocurrió otra cosa más que realizar el saludo nazi. El jugador del AEK alegó que no conocía el significado del gesto y pidió disculpas a quien pudiera sentirse ofendido, pero la Federación Griega se mostró inflexible con respecto al castigo sobre el jugador. 6. Vinicius Jr. La celebración de Vinicius Jr. se volvió una gran burla, tan irrespetuosa que todo el equipo fue expulsado de un estadio. Sí, escuchaste bien. En 2018, Flamengo se enfrentaba a Botafogo, pero este no era un partido cualquiera. Si el Flamengo lograba la victoria, se aseguraría un lugar en la Copa Guanabara, y cuando el partido estaba llegando a su fin en el minuto 94, Vinicius fue bastante atrevido, con un gesto al haber celebrado su gol. Trajo consigo toda una historia que se remonta al año 2008, cuando Botafogo sufrió una derrota desgarradora en la que, durante una conferencia de prensa, muchos de ellos estaban llorando. Así que Vinicius se aprovechó de eso e hizo el gesto de estar llorando como una especie de burla al grupo oponente. Esto fue aplaudido por su equipo y los llevó a ser expulsados del estadio para no volver nunca más, ya que Vinicius ni siquiera se disculpó. 5. Kei Kamara. En 2016, sacarse la camiseta cuando se celebra un gol ya estaba estipulado en el reglamento arbitral del fútbol como sanción con tarjeta amarilla. El menosprecio al rival también, solo que a veces es difícil dilucidar entre alegría y provocación. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Kei Kamara, delantero de New England Revolution en la MLS, que marcó el 3-0 ante Montreal Impact y no pudo reprimir su euforia. El futbolista, que tiene una historia de superación escapando de la guerra de Sierra Leona, corrió hacia una de las líneas del área y realizó el baile del twerking. Sus compañeros le rodearon formando un corazón, pero el colegiado les aguó la fiesta. Kamara fue sancionado con una tarjeta amarilla. Además, el festejo propició el debate en los medios deportivos estadounidenses, en la mayoría de los cuales se resaltó el poco castigo infligido al futbolista. Aunque hay que admitir que el paso prohibido de Kei quedó súper viral y divertido. 4. Robbie Fowler. Después de que un gol le diera uno de los mayores hallazgos en la historia del fútbol. En 1999, Robbie estaba jugando en Liverpool de manera imparable al llegar a un partido contra el Everton. Esos fanáticos querían sacarlo de su juego, por lo que provocaron rumores de que fuera del campo abusaba de las drogas. Así que cuando Robbie tuvo su oportunidad de lanzar un penalti y luego se colocó en la grama justo en la línea blanca y empezó a olfatearla, tú y yo ya entendemos el gesto.
Así que esto más que una celebración era un insulto, por lo que lo abofetearon con una suspensión de juego y en ese momento le dieron la multa más grande en la historia de la Premier League. Reconozcamos que fue muy ingeniosa. 3. Neymar Jr. En 2011, Neymar literalmente fue expulsado de un juego debido a su cara. Este era un partido de la fase de grupos entre Santos y Colo-Colo, y en ese momento Neymar todavía buscaba hacerse un nombre. Durante la primera mitad, Santos estuvo en ambos lados dominando y bajo la supervisión de Neymar no iba a dejar que se cayeran. Así que en el minuto 51, sí, Santos pateó el balón, pero una vez que Neymar tomó posesión, solo tenía un objetivo en mente, y para festejar se puso una máscara con su cara que hizo que el árbitro le sacara su segunda tarjeta amarilla del partido para que lo expulsaran. Y como es de costumbre, Neymar se enojó. 2. Isa Alexander. En 2020, Isa estaba en llamas jugando para el Persepolis de Irán, anotando 4 goles en sus últimos 3 partidos y venía de otra actuación impresionante durante la AFC en cuartos de final contra Pakhtakor de Uzbekistán, donde durante ese juego, Isa anotó un gol para ayudar a su equipo a lograr una victoria por 2-0. Así que naturalmente hizo algo por lo que ha sido conocido durante toda su carrera, su celebración característica. Pero fue durante este juego que la gente se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. A lo largo de los años, la gente pensaba que solo estaba haciendo una cara graciosa para convertirse en un meme, pero resulta que en realidad se estaba burlando de los asiáticos. La AFC profundizó para descubrir la verdad, y consideraron que esta celebración no tenía nada divertido, así que fue expulsado del torneo y le impusieron una multa de $10,000, además de una suspensión del fútbol por 6 meses. 1. Cristiano Ronaldo. En 2019, Ronaldo y la Juventus estaban en una situación devastadora porque durante los octavos de final de la Liga de Campeones, en este partido, la Juventus cayó ante el Atlético de Madrid por 2-0. Así que para superar un déficit como ese, la Juventus necesitaba un milagro, pero si alguien podía hacerlo era Ronaldo. Así que entró en el partido, dominó la primera mitad con 2 cabezazos para igualar las cosas y cuando el partido estaba llegando a su fin en el minuto 85, Ronaldo se puso un poco extraño con sus movimientos. Y a pesar de que Ronaldo puso a la Juventus en la cúspide, la celebración de Ronaldo no pareció tan divertida, por lo que le impusieron una multa de $23,000. Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy. Esperamos que te haya gustado. ¿Cuál de estas celebraciones te pareció más ofensiva? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!